El sol se alzaba sobre las montañas, bañando de luz dorada los techos de teja y las calles empinadas de Medellín. Los vendedores ambulantes ofrecían arepas recién hechas, el aroma a café se mezclaba con el de las flores, y el sonido lejano de una radio entonaba música popular. Era una ciudad llena de vida, orgullo y trabajo. Pero en los años 80, Medellín no era solo la capital de la montaña. Era también el epicentro de una tormenta que se cocinaba en silencio. Mientras sus habitantes llenaban buses y mercados, fuerzas invisibles movían los hilos del poder desde las sombras. En los noticieros, los nombres de capós y operativos policiales se repetían una y otra vez. Eran tiempos en los que un apellido podía inspirar respeto o miedo, y en los que la lealtad se medía en términos que pocas personas estaban dispuestas a aceptar. Fue en ese contexto donde creció Jon Jairo Velázquez Vázquez, un joven inquieto y ambicioso, que pronto sería conocido con un apodo que se volvería parte de la historia reciente de Colombia: Popeye. Su vida no empezó con lujos ni poder. Como muchos jóvenes de su generación, enfrentó una ciudad de contrastes, oportunidades para unos pocos y tentaciones peligrosas para quienes buscaban ascender rápido. Lo que comenzó como una serie de decisiones aparentemente pequeñas lo llevaría a cruzar la línea que separa lo legal de lo clandestino. Popeye no sería un personaje cualquiera. Su nombre quedaría ligado para siempre al de Pablo Escobar, el líder de una organización que, en aquellos años, parecía intocable. Durante décadas, su historia estaría marcada por la lealtad, el silencio y, más adelante, por un inesperado giro: pasar de la clandestinidad a convertirse en una figura pública con millones de seguidores en Internet. Esta es la historia de cómo un joven de barrio se transformó en uno de los personajes más polémicos de Colombia, un hombre cuya vida estuvo dividida entre las sombras del pasado y el brillo, a veces incómodo, de la fama. Jon Jairo Velázquez Vázquez nació en Yarumal, Antioquia, en 1962, en el seno de una familia humilde. Sus primeros años transcurrieron en un ambiente rural, rodeado de montañas y caminos de tierra. De niño, su mundo estaba marcado por la vida sencilla del campo, jornadas escolares, juegos en la calle y un sentido de comunidad que unía a los vecinos. Con el tiempo, su familia se trasladó a Medellín, una ciudad que en los años 70 y principios de los 80 crecía rápidamente. Allí, Popeye pasó de la tranquilidad de Yarumal a una urbe vibrante, con barrios llenos de vida pero también con grandes desafíos sociales. Las desigualdades eran visibles, y la idea de salir adelante se convertía en una motivación poderosa para muchos jóvenes. Desde pequeño, mostró interés por la disciplina y la organización. De hecho, soñó con tener una carrera en las Fuerzas Armadas, llegando a vincularse brevemente con instituciones de este tipo. Sin embargo, sus aspiraciones dieron un giro inesperado cuando comenzó a relacionarse con personas influyentes en la vida nocturna y el mundo del comercio informal. En esos círculos conoció historias de dinero rápido, contactos peligrosos y un estilo de vida que parecía ofrecer todo lo que un joven ambicioso podría desear. Fue en esa etapa cuando escuchó, por primera vez de forma directa, el nombre de un hombre que se convertiría en parte esencial de su vida: Pablo Escobar. A través de amistades y conocidos, Popeye comenzó a acercarse al círculo de confianza del capo. Al principio, su papel era menor, pero la lealtad, la discreción y su capacidad para seguir instrucciones le abrieron puertas. Sin saberlo, estaba dando los primeros pasos hacia un camino que lo convertiría en uno de los hombres más conocidos y controvertidos del país. En la Medellín de los años 80, Pablo Escobar no era solo un nombre, era una figura que dominaba titulares, conversaciones y rumores. Para unos, era un benefactor que financiaba canchas de fútbol y ayudaba a comunidades. Para otros, el hombre detrás de una red que movía poder y dinero como nunca antes se había visto. Jon Jairo Velázquez, aún joven, escuchaba esas historias mientras su vida lo llevaba cada vez más cerca de los círculos donde Escobar era mencionado no como leyenda, sino como alguien real y accesible, para quien supiera ganarse su confianza. El primer contacto directo no fue un encuentro casual. Popeye ya había demostrado ser confiable en tareas menores dentro del entorno del cartel: mensajes, logística y encargos que requerían puntualidad y discreción. Era un mundo donde los errores no tenían cabida, y su capacidad para cumplir hizo que su nombre llegara a oídos de los hombres más cercanos a Escobar. Finalmente, se dio la reunión. En una finca a las afueras de Medellín, Popeye fue presentado ante el líder. Escobar, famoso por su trato directo y su habilidad para evaluar a las personas rápidamente, no veía en Jon Jairo solo a un joven obediente, sino a alguien con disciplina, ambición y, sobre todo,
lealtad. A partir de ese momento, Popeye comenzó a integrarse más al núcleo de operaciones. Sus responsabilidades crecieron, y con ellas su acceso a información y a personas clave dentro de la organización. Lo que para otros podía ser una historia increíble, para él se convirtió en su día a día. Un mundo de viajes, reuniones y una estructura tan organizada como la de cualquier empresa legal, pero operando fuera de la ley. Era el comienzo de una relación que definiría el resto de su vida, un vínculo que le daría poder y notoriedad, pero que también lo encadenaría a un destino del que nunca podría desprenderse del todo. A mediados de los años 80, el cartel de Medellín se encontraba en el punto más alto de su poder. Controlaba rutas, recursos y contactos en distintos países, y su influencia llegaba a todos los niveles de la sociedad. Dentro de esa maquinaria, Popeye ya no era un novato, había pasado a ser un hombre de confianza. Sus tareas no se limitaban a simples recados. Ahora formaba parte de la logística y seguridad de alto nivel, participando en reuniones clave y coordinando movimientos que requerían precisión absoluta. El cartel, como una gran empresa, funcionaba con una estructura jerárquica definida, y Popeye ascendía en ella con rapidez gracias a su disciplina y lealtad. En ese tiempo, la vida de Popeye se transformó. Viajaba constantemente, se movía entre fincas y casas seguras, y convivía con figuras que eran parte del círculo más cercano de Escobar. Su día a día estaba marcado por decisiones rápidas, información sensible y la certeza de que un error podía significar el final de todo. Pero esta etapa no solo significó ascenso y reconocimiento dentro de la organización. También fue un periodo en el que Medellín se encontraba en el ojo del huracán. Las autoridades intensificaban sus operativos, y el cartel respondía con estrategias para mantener su control. En ese ambiente, la presión y el riesgo eran parte natural del trabajo. Para Popeye, el poder y la influencia eran evidentes, pero también lo era el precio que implicaba vivir en ese mundo. Cada paso lo ataba más a la organización y lo alejaba de cualquier posibilidad de volver a una vida normal. Sin saberlo, estaba construyendo una historia que lo acompañaría para siempre, incluso mucho después de que el cartel comenzara a desmoronarse. A principios de los años 90, el panorama para el cartel de Medellín cambió drásticamente. Las autoridades colombianas, con apoyo internacional, intensificaron la presión, y cada movimiento del cartel era observado. Lo que antes parecía un dominio inquebrantable comenzó a mostrar fisuras. Popeye, que había pasado años en el núcleo de la organización, sabía que el margen de maniobra se reducía. Las operaciones eran cada vez más complejas y riesgosas, y los golpes contra el cartel empezaban a debilitar su estructura. En ese contexto, tomó una decisión que marcaría un punto de inflexión en su vida: entregarse a las autoridades. Su entrega no fue solo un acto legal, sino también estratégico. Conocía los riesgos de seguir en la clandestinidad y entendía que las posibilidades de sobrevivir disminuían con cada día que pasaba. Al presentarse, aceptó enfrentar un proceso judicial que lo llevaría a pasar más de 2 décadas tras las rejas. La vida en prisión significó un cambio radical. De un entorno de constante movimiento y poder, pasó a una rutina marcada por horarios estrictos, espacios reducidos y el peso de las decisiones tomadas en el pasado. Durante esos años, Popeye se convirtió en una figura conocida, tanto por su historia como por las declaraciones que ocasionalmente daba a medios de comunicación. En la cárcel, tuvo tiempo para reflexionar sobre su vida, escribir y planificar qué haría cuando recuperara la libertad. Su nombre seguía siendo reconocido fuera de los muros, y su historia, para bien o para mal, continuaba despertando el interés de la opinión pública. En 2014, tras más de 23 años en prisión, Jon Jairo Velázquez recuperó su libertad. La sociedad había cambiado radicalmente, la Medellín que dejó atrás ya no era la misma, y el mundo digital se había convertido en el nuevo escenario de influencia. Muchos pensaron que, después de cumplir su condena, llevaría una vida discreta. Sin embargo, Popeye eligió un camino inesperado: contar su historia públicamente. Abrió un canal de YouTube y comenzó a publicar vídeos en los que relataba episodios de su vida, analizaba temas de actualidad y compartía su visión sobre los años que pasó dentro del cartel. En poco tiempo, su canal acumuló cientos de miles de suscriptores y millones de reproducciones. Su estilo directo y su capacidad para narrar mantuvieron la atención de una audiencia que lo veía como un testigo privilegiado de una época que marcó a Colombia y al mundo. Pero su presencia en redes no estuvo exenta de polémicas. Mientras algunos lo consideraban una voz valiosa para entender la historia reciente,
Otros criticaban que se convirtiera en una figura mediática pese a su pasado. Esa dualidad, entre el interés y la controversia, acompañó a Popeye hasta sus últimos días. Su paso de la clandestinidad a la exposición pública mostró un contraste poco común, el de un hombre que pasó de actuar en las sombras a construir una marca personal en la era digital, convirtiéndose en uno de los ejemplos más llamativos de cómo las redes pueden transformar a un personaje histórico en un fenómeno de Internet. En diciembre de 2019, Jon Jairo Velázquez fue nuevamente detenido, esta vez por presunta extorsión y amenazas. Su regreso a prisión fue breve. Poco después, su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. En 2020, fue diagnosticado con cáncer de esófago en estado avanzado. La enfermedad avanzó con rapidez, y el 6 de febrero de ese mismo año, Popeye falleció en un hospital de Bogotá, a los 57 años. Su muerte cerró un capítulo de la historia reciente de Colombia, pero no puso fin a las discusiones sobre su figura. Para algunos, fue un hombre que cumplió su condena y que, tras su liberación, intentó contar su versión de los hechos. Para otros, nunca dejó de ser un símbolo de los años más oscuros del país. Incluso después de su fallecimiento, su canal de YouTube y sus entrevistas siguieron circulando en redes, manteniendo viva la imagen de un hombre que transitó desde la clandestinidad hasta el foco mediático. Popeye dejó un legado incómodo, una mezcla de testimonio histórico, controversia y el recordatorio de una época en la que Colombia vivió cambios drásticos, marcados por figuras que aún generan debate. La vida de Jon Jairo Velázquez Vázquez, Popeye, es uno de esos relatos que parecen sacados de una película, pero que ocurrieron en la realidad. Desde un joven de barrio en Antioquia, pasando por su ascenso en uno de los carteles más poderosos del mundo, hasta convertirse en una figura mediática con millones de seguidores, su historia está marcada por decisiones que lo llevaron a lo más alto y a lo más bajo. Más allá de juicios y opiniones, Popeye fue testigo y protagonista de una de las épocas más turbulentas de Colombia. Su paso de las sombras a la luz pública mostró cómo un personaje puede transformarse y adaptarse a diferentes realidades, dejando una huella que aún genera debate. Hay historias que terminan con un punto final, y otras que quedan abiertas en la memoria colectiva. Popeye dejó tras de sí un pasado imposible de borrar y una lección. Cada decisión, por pequeña que parezca, puede definir el rumbo de toda una vida. Y ahora te pregunto a ti. ¿Crees que Popeye logró redimirse o fue siempre el mismo hombre detrás de un nuevo escenario? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo caso, porque aquí seguimos contando las historias reales que marcaron la historia, aunque algunas nos incomoden.